Mental Talks, el espacio para dar visibilidad a la salud mental en el entorno laboral. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 12 de Mental Talks. En este episodio vamos a hablar de motivación laboral con el profesor José Navarro Cid, catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona y experto en psicología social, del trabajo y las organizaciones. Hola, José, buenos días. Bienvenido a Mental Talks. Buenos días, bien. Bien, bueno, pues bienvenido a este espacio dedicado a la salud mental en el trabajo, José. Y hoy además vamos a hablar de motivación laboral, que como sabes es uno de los temas más relevantes, especialmente en el entorno laboral, ¿no? En la motivación, porque la motivación pues influye sobre el rendimiento de las personas, también sobre el compromiso y sobre el bienestar. Pero para entender mejor este concepto tan fundamental, me gustaría, José, comenzar esta charla, esta entrevista, preguntándote ¿qué es la motivación laboral? Cuando hablamos de motivación en el trabajo, motivación laboral, estamos hablando del esfuerzo que las personas ponen en el trabajo, en las tareas laborales, ¿vale? Y esto quiere decir, pues, la intensidad que ponen en ese esfuerzo y la persistencia. Tiene que ver con esto. Esfuerzo, la decisión de esforzarse o no, la decisión de cuánta intensidad poner, cuánto esfuerzo poner en esas tareas laborales y cuánto persistir. Eso sería, por hacerlo muy sencillo, eso sería los ingredientes principales de qué entendemos por motivación laboral. Esfuerzo, la energía que ponemos en la realización de las tareas que tenemos en el trabajo. Ujú. Hay un trabajo vuestro, un artículo sobre cómo motivar y motivarse en tiempos de crisis, donde se señala la importancia de 3 necesidades. Habláis de 3 necesidades que todo ser humano persigue y que son especialmente importantes en el ámbito laboral, en el trabajo. Se habla de autonomía, relación y competencia. ¿Nos puedes hablar un poco, José, sobre estas 3 necesidades? Bueno, mira, la motivación es uno de los grandes tópicos en psicología aplicada a contextos laborales y ha generado investigación pues, desde hace casi 100 años. Y esto no es una exageración, ¿eh? Uno de los temas que siempre ha sido recurrente es que tratar de respondernos por qué las personas, ese esfuerzo que decíamos antes, por qué las personas decidimos exportarnos, decidimos poner intensidad en nuestro trabajo y demás, ¿no? Y una de las respuestas clásicas a esto siempre ha sido, vale, lo hacemos porque el trabajo cubre una serie de necesidades. Y entonces la pregunta se trasladó ya desde muy temprano, se trasladó a tratar de identificar necesidades distintas que podían tener las personas o que podemos tener las personas en diferentes momentos. Pues este va a ser otro gran tema, ¿no? Y catálogos, diccionarios, listados de muchas necesidades, ¿vale? Eh, Analizando todas estas necesidades en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha venido a generar cierto consenso de que hay una serie de necesidades como más básicas, más universales, que como seres humanos tenemos que satisfacer también en el trabajo, que son esas 3 que mencionabas. El ser humano está motivado por ser autónomo, por ser un ente agente, que marque en gran medida que tenga capacidad de influencia en lo que le ocurre, ¿vale? Y esto se traslada al trabajo también. La autonomía laboral significa que la persona, el trabajador, puede decidir, pueda tener capacidad de influencia en el qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace. Tiene que ver con estas cuestiones. Ser autónomo significa esto. Tú marcas tu propia agenda de trabajo, ¿no? Y parece bastante obvio que la gente que tiene la oportunidad de estar en puestos laborales que les permiten esta autonomía, pues van a estar más motivados. Es como muy obvio, ¿no? Porque deciden lógicamente qué quieren hacer, cómo hacerlo o cuándo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora que se habla desde hace ya algún tiempo, mucho después de la pandemia, especialmente mucho del tema de la conciliación y tal. Claro, si tú tienes posibilidad de autonomía de decidir cuándo es tu jornada de trabajo, tienes horarios flexibles que tú vas decidiendo cuándo ir haciendo las tareas y tienes una agenda que te permite integrar con otros compromisos que tienes como ciudadano, como persona, como padre, en fin, como los otros roles que nos toca desempeñar, pues si tienes esta capacidad, lógicamente, esos trabajos enganchan más a la gente, ¿no? Esa sería la primera necesidad, la autonomía.
Otra necesidad es la competencia. La competencia entendido, como dicen los ingleses, como mastery, el ser máster en algo, el ser bueno en algo. Y ese es el concepto de competencia que se aplica también claramente de ser competente, ¿vale? Se aplica también claramente al contexto laboral. La gente en general perseguimos ser cada vez mejores en nuestros puestos de trabajo. Y ese es un motor también muy potente justamente para los trabajadores, ¿no? Y el tercero es la relación. La relación aquí hay como dos ingredientes un poco distintos. Uno es la clásica de afiliación. Necesitamos sentir que pertenecemos a colectivos y por eso la importancia de las redes sociales en los entornos laborales y demás, de los equipos y toda esta serie de unidades sociales, ¿no? Y la otra es la necesidad de tener relaciones cercanas. Necesitamos para ser adultos y ser adultos sanos, necesitamos tener contactos cercanos. Necesitamos gente en la que confiar, personas cercanas en las que sentirnos que no estamos solos. Esto es sin gusto. Luego está el tema de relación incorpora estos dos ingredientes, la necesidad de relaciones cercanas y la necesidad de filiación, que no son exactamente lo mismo, pero bueno, nos entendemos que ambas enfatizan la cuestión de naturaleza social que también que tienen que tener los entornos de trabajo, ¿no? Esas serían digamos, la forma de entender esas tres necesidades. Hay más, pero esas tres son básicas, efectivamente, para entender fundamentalmente motivación de naturaleza más intrínseca, que es la clave para entender la motivación laboral en nuestros días. La motivación interna, ¿no? Lo que nos Sí, mueve exacto, desde dentro. exacto, 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 exacto. En vuestro grupo de investigación, José, propusisteis un modelo, ¿no?, de motivación, desarrollasteis un modelo de motivación laboral, el modelo ASMOD, donde explicáis cómo y por qué se motivan los trabajadores y comentáis también, habláis de 7 pasos que nos pueden ayudar a entender este proceso. A mí me gustaría comentarlo muy brevemente, lo tengo aquí en pantalla, lo voy a comentar y luego hablamos sobre ello. Estos 7 pasos, bueno, dice, primero, averigüe cuáles son los intereses de sus trabajadores. Segundo, averigüe si el empleado cree que puede satisfacer dichas necesidades con la realización de su trabajo. Tercero, averigüe si el trabajador o trabajadora se cree capaz de hacer bien su trabajo y mostrar altos desempeños. Cuarto, indague las percepciones de justicia que tienen sus empleados. Quinto, averigüe si el trabajador considera que su trabajo tiene sentido o que tiene significado. Sexto, averigüe si el trabajador sabe que consigue con su trabajo o qué resultados obtiene y qué impacto genera en otras personas. Y séptimo, dice, averigüe si el trabajador se siente responsable de los resultados que obtiene. Entonces, bueno, de estos 7 puntos te preguntaría, bueno, pues por 2 o 3, por ejemplo, si una empresa identifica que algunos trabajadores, por ejemplo, no se sienten capaces de desempeñar bien su trabajo, que sería el punto 3, o si perciben falta de justicia en el entorno laboral, sería el punto 4 que he leído, o no encuentran sentido a lo que hacen, sentido o propósito a la tarea que realizan, el punto 5. ¿Qué acciones, José, consideras desde tu conocimiento experto que debería tomar una empresa para abordar estas situaciones y mejorar, claro, obviamente la motivación de sus empleados? A ver, estas que recoges en concreto están muy estudiadas y son relativamente sencillas de abordar, al menos sobre el papel. Sí, Luego en la práctica a veces se complica, pero sí, es muy razonable todo lo que se conoce, ¿no? Por ejemplo, has mencionado el tema. Es importante que el trabajador se crea competente, se crea autoeficaz, que es el concepto básico sí. de autoeficacia, ¿no? Efectivamente, sabemos que para que la persona se motive, tiene que sentirse primero que es capaz de hacer aquello que se le pide en el trabajo. Tiene que saber hacerlo. Esto es una obviedad, ¿vale? Claro. Tú no puedes estar motivado, no puedes poner esfuerzo, persistencia en una tarea si no sabes hacerla.
y si anticipas que tú lo vas a saber hacer, ¿no? Entonces, este primer ingrediente claramente apunta a la importancia de la formación. Las personas tienen que tener las competencias adecuadas, los conocimientos, las habilidades, las competencias, ¿no? Para realizar las tareas que tienen que hacer en el trabajo. Y esto es formación, ¿vale? Este es un aspecto relativamente sencillo de manejar. ¿Qué es eso? Es poner los medios para que la gente tenga las competencias, los conocimientos y habilidades requeridas en el puesto de trabajo. Y efectivamente, si eso ocurre, las personas por lo menos la creencia de capacidad la van a tener. Luego, por ese ingrediente de la motivación, ya lo tendríamos. Eso lo tenemos ganado. Este es relativamente sencillo. El segundo que has mencionado es un poquito más delicado, ¿vale? Que es el tema de las percepciones de justicia, ¿no? Percepciones de equidad y de justicia organizacional, ¿no? Los seres humanos, como somos seres sociales, somos especialmente sensibles a todos los procesos de comparación social, ¿no? Y supongo, tú eres madre o eres tía. Es Sí, muy típico a veces de preguntarle a los padres y las madres cuando tienen varios hijos, que comparen a sus hijos y demás, ¿no? Un padre y una madre aprenden rápidamente que no es buena idea compararlos, ¿vale? Pero inevitablemente se producen las comparaciones sociales. En el mundo del trabajo se producen las comparaciones sociales. También tú te comparas con tus compañeros. Y comparas fundamentalmente el ratio de qué inviertes en el trabajo, qué obtienes y qué invierten y qué obtienen otros en el trabajo, ¿no? Y ahí hay una serie de ingredientes de recompensas que reciben otros, el esfuerzo que tú pones, cómo son tratados otras personas, cómo es tratado tú, cuestiones relacionadas también con el trato, que es mucho más subjetivo, y que sabemos que cuando se producen percepciones de injusticia, que está muy relacionada fundamentalmente con el trato de los mandos, de los líderes, cuando se producen percepciones de injusticia, sabemos que se activan emociones de enfado, ¿vale? Y sabemos que las emociones de enfado están relacionadas con la desmotivación, ¿vale? Entonces, es un tema bien a tratar en las organizaciones desde un punto de vista de tener muy claros los criterios de reconocimiento que hay en las organizaciones, que sean conocidos, que sean entendidos, porque pueden ser, hay organizaciones que tienen la tradición, por ejemplo, de publicar directamente las tablas salariales de su gente, pero la gente no entiende muy bien por qué se cobra una cosa en un puesto y por qué se cobra otra cosa en otro. O sea, han de ser conocidos, han de ser entendidos, ha de hacerse mucha pedagogía, porque hay diferencias en los sistemas de retribución y a qué se deben esas diferencias. Y todo esto, en el fondo, es generar una política, una cultura de mucha transparencia en los mecanismos que hay de recompensas y castigos, si los hubiera también, en una organización, ¿no? Cuando eso sucede, la gente sabe más a qué atenerse y en general se generan menos percepciones de injusticia. En general, sí, los sistemas lógicamente son percibidos como justos. Lógicamente, si son arbitrarios, ¿vale? Y no tienen nada que ver con las responsabilidades y las tareas que hacen las personas, pues serán percibidos como injustos. Y entonces aquí también iríamos mal, ¿no? Pero digamos, las percepciones de justicia tocan a la tecla de los sistemas que tengas de reconocimiento del trabajo, dinerario, no dinerario, lo que sea, eso tiene que ser conocido, tiene que ser entendido por los empleados, los tienes que explicar muy bien y tienen que ser percibidos como justos. Y te tienes que dedicar como gestor, los gestores de personas tienen que dedicarse a tratar de indagar de si la gente los entiende y los considera adecuados o no, ¿vale? Y el tercero de los elementos que mencionabas es un elemento también muy subjetivo. Es importante para que la persona se motive que le encuentre sentido al trabajo que realiza. Esto es una obviedad, ¿no? Pero hay puestos de trabajo, trabajos a veces muy técnicos, trabajos, por ejemplo, en la administración pública, trabajos administrativos, donde la gente no sabe muy bien por qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso entonces es una fuente de desmotivación básica, porque no conecta su esfuerzo con qué resultados se van a dar de ese esfuerzo, ¿no? Entonces, nuevamente recae en la gerencia, en las labores de gerentes, de mandos y de líderes, la tarea de hacer pedagogía acerca de la importancia de cada trabajo y de la función y de la importancia de cada trabajo en el desempeño global de la organización. Y esto es tarea nuevamente de dirección. Concienciar de que el trabajo que se hace está conectado con los objetivos generales de la organización. Y esas serían fundamentalmente así como guías básicas en términos de gestión de personas, cómo activar, cómo cuidar la motivación, ¿no? ujú, bueno, muy importante lo que has comentado, sobre todo la percepción de justicia, mucho más compleja, mucho más compleja, yo creo, de abordar cuando entran en juego
las percepciones individuales de las personas y determinadas creencias y luego el tema que has comentado tan importante de la comparación, pues sin duda eso es un trabajo eh, que hay que hacer y que supongo que requerirá pues, su tiempo. Bien. Ujú, Em, a propósito de mm, la importancia de lo que nos estás comentando, José, te voy a preguntar algo que es obvio también, o igual no es tan ujú. obvio. Quiero decir, ¿qué beneficios reales tiene para las empresas que sus equipos estén un poco más motivados? Mira, la respuesta es sencilla, ¿eh? Parece que no, pero es sencilla. Ujú. Em, el lo bien o mal que haga un trabajador su trabajo depende fundamentalmente de 3 ingredientes. El desempeño depende fundamentalmente de 3 ingredientes. Uno, de que sepa hacerlo, lo hemos dicho antes, tiene que saber hacerlo, ¿vale? Si tú me pides a mí, yo qué sé, hacer una función logarítmica de no sé qué, no te sabría hacerlo, no voy a tener un buen desempeño. Si me pides hacer, yo que soy investigador, un análisis factorial, sé hacerlo, ¿vale? Entonces, la primera cuestión es que sepa hacerlo, que el trabajador sepa hacer las tareas. Dos, que cuente con los medios para hacerlo, ¿vale? Pues voy a necesitar no sé qué software, no sé qué herramientas para trabajar en esto, ¿vale? Y tercero, que quiera hacerlo. Si no quiero hacerlo, tampoco vamos bien, ¿no? Bueno, pues ese tercer elemento, el querer, es la motivación, justamente, ¿no? Para que el desempeño funcione y para que el trabajador obtenga desempeño, si haga bien su trabajo, necesita esos tres ingredientes: que sepa hacerlo, que pueda hacerlo, tenga los medios y que quiera hacerlo. Como descuides el querer, tendrás a gente desmotivada y por tanto te afectará el desempeño. Es tan sencillo como eso. La motivación es el gran determinante del desempeño laboral en términos de es lo más complicado de gestionar. Preocuparse por formar a la gente porque tenga los conocimientos, las competencias adecuadas es relativamente sencillo. Ponerle los medios para que pueda hacer bien su trabajo es relativamente sencillo también, ¿no? Pero el querer, como diría un buen colega mío, es ganarse la voluntad de la gente. Y esto es más psicología, justamente, ¿no? Y por eso nos dedicamos a estas cuestiones, ¿no? Efectivamente, sí, escuchándote también pensaba en la práctica clínica, que muchas veces pues las Mm, personas quieren cambios, quieren resultados y muchas veces no se obtienen y al final pues terminas preguntándoles, ¿pero quieres realmente de verdad, ya, ya. cambiar? ¿Quieres realmente, pues no sé, por ejemplo? Y la persona duda, no sabe si realmente lo Claro, quiere o no, ¿no? claro, Ya, porque ya, si no lo sientes internamente, claro, desde fuera estamos muy limitados, ¿no? A la hora de intentar que una persona se motive a cambiar algo que desea cambiar, que voluntariamente, pues, pide ayuda para cambiarlo. Pero claro, la pregunta es, ¿realmente quieres? Bueno, José, nada, yo creo que con lo que nos has dicho, hemos tenido una charla muy completa sobre qué es la motivación en el trabajo y como siempre hacemos con nuestros invitados e invitadas, me gustaría preguntarte para quien quiera saber más de tu trabajo, ¿dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar? Bueno, nosotros tenemos, habitualmente los investigadores en los académicos tenemos perfiles en redes sociales, ¿vale? Luego, si acaso os paso, ahora os paso por ventana de chat un link justamente al perfil de una plataforma donde nosotros, por ejemplo, tenemos tradición de todo lo que publicamos, a veces no solo papers en revistas, a veces también comunicaciones a congresos o cuestiones más divulgativas y demás, lo vamos colocando en un repositorio de acceso abierto y ahí se accede a todo todo lo que vamos haciendo. Luego lo comparto con vosotros, ¿de acuerdo? Estupendo, nosotros también lo compartiremos con la audiencia y estos recursos que tú nos facilites nos van a venir muy bien para completar adecuadamente este episodio de hoy tan interesante dedicado a la motivación en el ámbito laboral. Muchísimas gracias, José, por tu generosidad, por colaborar con Mentelem, participando en estas entrevistas y bueno, por compartir lo que sabes, tu conocimiento y tu experiencia. Muchas Bueno, gracias. gracias a vosotros también por divulgar todo este conocimiento, efectivamente, que es importante, ¿no? Es importante, efectivamente. Muy bien, pues gracias, José. Nos De vemos pronto. acuerdo. Un abrazo Gracias. Chao. a todos los que nos ven. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden seguirnos en nuestros canales oficiales de Mentelem para más contenido sobre bienestar emocional en el trabajo.